¿Qué tal? Pues bienvenidos a esta conversación que estamos teniendo con el autor Fernando Valverde, escritor, poeta, profesor, investigador y sobre todo yo creo que hoy pues conocedor de mucho de lo que significa la cultura norteamericana y además has publicado un libro justamente para tratar de explicar, ¿no? Justo la cultura americana. Gracias por esta conversación, Fernando. Un placer, muchísimas gracias. Pepe Centeno. Gracias. Al contrario, gracias al profesor Fernando Valverde, que además, buen amigo, escritor, poeta, periodista, fue corresponsal del periódico El País en varios países, ahora nos está contando. Además, quiero agradecerle a Javier Gutiérrez, el poeta poblano Javier, que a través de él nos puso en contacto con Fernando y que nos estabas contando que se conocieron en Belgrado. Sí, mi mujer estaba haciendo una investigación sobre la detención de Ratko Mladic, que ya estaba que fue enviado al Tribunal de La Haya, y nos dijeron que había un mexicano viviendo en Belgrado que podía ayudarnos, ser nuestro traductor, que era un poeta además. Era algo inverosímil, increíble. Me pusieron en contacto con él y conocí a Javier en el Hotel Mokba, en el centro de Belgrado. Y nuestro primer paseo fue buscar la casa de Karachi, donde estuvo escondido un criminal de guerra, y visitar buscar la tumba de la hija del general Mladic. Así que desde entonces amigo entrañable, desde luego, pero el comienzo fue muy peligroso. Ya lo creo. Escribiste recientemente un libro, bueno, lo publicaste, América. Es un poemario. Y este libro está escrito en idioma inglés o en español. En español. Pero se publicó primero en los Estados Unidos. Yo estuve buscando editorial en España y me resultaba muy difícil porque no funcionaba el contexto. Los españoles no tenían el contexto del libro y los poemas se hacían muy culturalistas. Finalmente se publicó en los Estados Unidos con traducción de Caroline Forché y ahora se ha publicado en México. Los mexicanos sí tienen el contexto. Esa enorme frontera, terrible frontera, les ha dado el contexto a base de sufrimiento y de lo terrible. La conciencia de lo terrible está muy presente en ese libro de poemas. Platícanos, ¿qué es la conciencia de lo terrible? Pues es el momento en el que uno asume que la angustia es parte de la vida y que nuestros actos provocan el daño en los otros. Y solamente a través de esa imaginación, de la posibilidad de imaginar que nuestros actos podrán causar dolor en otras personas, tenemos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y la conciencia de lo terrible es cuando uno descubre que hay personas que sin ningún pudor son capaces de elegir el mal por delante del bien, incluso sin que medie ningún interés a su favor. ¿Por qué poesía y no otro género literario? Pues porque soy un poeta, pues tengo esa enfermedad y no logro liberarme de ella, ¿no? Y tampoco quiero. Claro. Creo que la poesía funciona en un nivel que permite hablar de una forma que no me lo permitía, por ejemplo, el periodismo durante toda mi carrera. Y es que pensemos me interesa mucho una teoría de Miguel de Unamuno que habla de la intrahistoria. ¿Qué sucede con la historia? ¿Qué sucede con todas las personas que estuvieron debajo de los grandes acontecimientos? Se cuenta la historia a través de cambios presidenciales, de guerras, de cambios políticos, movimientos de fronteras, y se construye más de una forma lineal, de manera de que todo parezca la causa y la consecuencia de una cosa. Sin embargo, se nos olvida
cómo vivía la gente en un determinado periodo, cómo se amaban, qué miedos tenían, cómo formaban sus familias, cómo sentían el dolor de la muerte de un familiar. Eso es lo que queda olvidado, sepultado por los grandes personajes de la historia. Y creo que es lo que la poesía rescata. Y es lo que quería sacar yo de América. No quería que fuera una cronología histórica de los momentos más relevantes de su historia, sino la vida real, la vida de sus ciudadanos, la forma de sentir de un pueblo que sostiene la historia y al final queda completamente sepultado debajo de ella. Decía Ortega y Gasset que el hombre es él y su circunstancia, y para que cambie el hombre tendrá que cambiar su circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia del pueblo americano que retratas en esos poemas? La circunstancia de ser el imperio y sentirse que son la civilización elegida por la divinidad. Ellos están seguros desde Kennedy de que son Camelot, la ciudad dorada sobre la colina, y que son los guardianes de la democracia en el mundo. Tienen y de la misma manera que el Imperio Español en un momento se creyó en la historia defensor de la cristiandad. Como Roma. Exacto. Ellos creen que tienen la obligación de llevar la democracia a todas partes y de llevar la democracia a su manera, lo que ellos entienden por democracia. Esa es la circunstancia. Es una circunstancia dura, es difícil en el contexto actual, hace que sea muy difícil reconciliar su visión del mundo con otras culturas, con otras civilizaciones, y los aísla. El ciudadano americano es muy solitario y tiende a mirar solamente su propio ecosistema, ignorando todo lo demás. De acuerdo. La manera en la que hoy se están comportando la sociedad en Estados Unidos, ¿tú crees que tiene mucho y está ligado directamente con quienes los gobiernan? Porque si eso fuera, pues cambiaría cada 4 o cada 8 años. O al revés, ¿no? El gobierno es el reflejo de esta conducta norteamericana. Completamente. ¿No? Los líderes políticos son un reflejo de Estados Unidos. Hay una enorme polarización. La reconciliación racial se logró durante un tiempo, pero hoy la tensión es muy fuerte. El racismo está presente en todas partes. Sí, sí. Yo mismo he sentido racismo desde muy diferentes... pues no solamente desde el americano blanco, supremacista, que me escucha hablar español y piensa que soy un mal hombre, ¿no? Como dijo Trump, sino también incluso de afroamericanos que sienten que su posición de minoría que puede hacerles obtener un cierto beneficio social o hacerles mejorar socialmente está siendo ocupado, suplantado por los inmigrantes latinos. Es un racismo multidireccional. Creo que es una equivocación verlo en una única dirección y hace además imposible entender la realidad de este país. ¿Lord Byron representa en alguna medida este espíritu norteamericano? Lord Byron quería fundar la antigua Atenas consiguiendo la independencia de Grecia y fue a morir allí a hacer la guerra contra el Imperio turco. Así que aunque hoy sea un personaje repudiado por esa cultura de la cancelación tan fuerte en Estados Unidos, en el fondo tienen una relación mucho más estrecha y se parecen mucho más de lo que podrían imaginar. Es que debo decirte que es biógrafo de Lord Byron. Que debe ser una titánica labor, ¿no? Es una titánica labor. Sí. 600 páginas, el primer tomo de la biografía que ha aparecido este año con motivo del segundo centenario de la muerte de Lord Byron en Messolonghi. Y bueno, estoy trabajando en el segundo, que también aparecerá ahí en la UNAM.
no sé si dentro de 2 o 3 años, porque al final serán unas 1.400 páginas de biografía. Wow, muy bien. Oye, para cerrar, Fernando, preguntarte cuál es el futuro que tú le ves a la poesía, considerando los hábitos de lectura, particularmente, por ejemplo, en México, que deberían estar haciendo las autoridades, las universidades mismas, ¿no? La poesía siempre ha estado en crisis. La poesía está en el último rincón de la librería, la poesía es marginal y en esta característica creo que reside precisamente la garantía de supervivencia de la poesía. Porque es un género que se escribe desde el margen, que no depende del centro del poder cultural, y que precisamente tiene una pulsión natural, una reacción contra el poder. Es reaccionaria, es contestataria. Y por eso, aunque no reciba el apoyo de las autoridades, no sea promocionada desde los currículum académicos, trate de ser arrinconada en los departamentos de literatura de las universidades, pues eso le acaba haciendo más fuerte. Muy bien, pues éxito para este libro y para los que vengan, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Pepe, querido. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron este día. Y Fernando, que tengas un buen viaje de regreso y esperamos que cuando vayas a Puebla nos acompañes en los micrófonos. Voy mucho a Puebla, voy cada 2 meses aproximadamente y me encanta México, me encanta Puebla y me encantará encontrarme con ustedes allí. Fantástico. Pues no se diga más. Bienvenido invitado. Muchas gracias. Gracias por escucharnos en estas grabaciones de conversaciones especiales en el marco de la elección de Estados Unidos, la elección pues, que renovará o cambiará el rumbo de la nación. Gracias.